Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Hoy, como lo anunciamos desde hace un par de días, tenemos una charla más de las que hemos preparado con la intención de que puedan conocer a través de ellas un poco los programas y las actividades con las cuales contamos en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. También en muchas ocasiones, más, también y en muchas ocasiones estas un poco como tropicalizadas a las situaciones que vivimos, a los contextos que se viven en la actualidad. Y esta hablaremos específicamente sobre el acompañamiento psicológico. Un poco con nuestra invitada, a quien en breve les presentaré, vamos a abocarnos quizás a desmitificar un poco como todo esa concepción o ese concepto que existe sobre las terapias, lo que implica a veces acercarnos al acompañamiento psicológico, que en muchas ocasiones, pues quizás por temas de generación o demás, quizás no es bien visto, pero también a propósito de la actualidad que vivimos en torno a un confinamiento que pues estamos apenas saliendo y en el cual, a sabiendas de que este confinamiento nos llevó a ir un poco más adentro en nuestra individualidad, a conocernos de otra forma, eh, quizás nos permitió experimentar sensaciones o emociones que muy probablemente no habíamos sentido en muchos años o quizás en toda nuestra vida, o que porque a veces estábamos como muy comprometidos con trabajo o en otros entornos no nos permitíamos sentir estos sentimientos y pues bueno, el confinamiento, vaya, nos vino como a remover. Y justo es lo que estaremos hablando. Me complace presentarles a la maestra María Gabriela Carreño Herrera, quien es terapeuta infantil y es maestra en educación por el TEC Milenio. Es especialista en trastornos de neurodesarrollo por la Universidad del Real, tanatología y logoterapia. Perdón, logoterapeuta. Guía Montessori, licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Puebla. Es madre de dos personas extraordinarias, Lalo de 22 años con un diagnóstico de TEA y Mike con 14 años a los que les encanta el arte. Después de no encontrar muchas respuestas como madre, maestra y terapeuta, decidió emprender el camino. Lleva 15 años dedicada al acompañamiento a familias con hijos que tienen algún tipo de diversidad funcional, intentando convencerlas de que son el eje central de los procesos terapéuticos de sus hijos, intentando acompañarles en su proceso de duelo y enfrentándoles para que se hagan cargo. Trabaja como terapeuta haciendo evaluación, diagnóstico e intervención terapéutica a niñas y niños, adolescentes y adultos, desde una postura centrada en la persona, reconociendo sus habilidades y mejorando su calidad de vida. Trabaja en un colegio que permite en un colegio que le permite estar actualizada en cuanto a la integración educativa y eh, haciendo propuestas de intervención que mezclan de alguna forma la educación y pues la parte de la inclusión social. Eh, Hoy, pues bueno, sin duda me queda claro y después de haber leído su semblanza, se encuentra feliz por ser madre, por ser hija, por evidentemente ser hermana y pues amiga de un hombre extraordinario, pero sobre todo, pues de muchos pacientes, ¿no, Gaby? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos está viendo el día de hoy. Pues muchísimas gracias por inmerecida presentación. Tienes razón, además no solamente compañera de mi círculo inmediato, sino también de muchas familias que necesitan apoyo y acompañamiento terapéutico. Claro, y estoy segura que, pues bueno, en este proceso esperemos que muchos de esos pacientes nos estén acompañando
en esta entrevista. Y si no, pues habrá que ahí dejar las tareas, ¿no? Ahora que tengan su próxima sesión. Pero bueno, pues iniciamos de lleno con el tema. Fíjate que como lo planteaba en el inicio, vino esta intención de hablar sobre el acompañamiento psicológico porque de entrada es uno de los servicios que ofrecemos dentro del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia a través de nuestra línea ciudadana que es 222-3099-099. Es realmente pues un servicio que en este momento estamos impulsando y que de alguna forma funge también como un acompañamiento, o como más bien con el seguimiento de muchas personas que pues se acercan con nosotros, que son víctimas del delito y que pues también de alguna forma necesitan este acompañamiento psicológico y por eso es que de un tiempo para acá este servicio pues es cada vez más socorrido para nosotros, bueno, para quienes se acercan con nosotros para denunciar. Y por otra parte, también lo quería entablar, como lo mencioné en un inicio, porque pareciera que hoy más que nunca estamos más conscientes de la importancia de nuestra salud mental. Y entonces me gustaría iniciar con ello. La salud mental se logra a partir de un acompañamiento, o bueno, más bien, el acompañamiento psicológico puede contribuir o no a una mejor salud mental. Alejandro, qué pregunta tan interesante. Tienes toda la razón. Somos unos antes de la pandemia y somos otros ahora después de la pandemia. Me parece que sí, me parece que el acompañamiento terapéutico o lo que conocemos como terapia psicológica tiene definitivamente a contribuir no solo a este bienestar, sino creo que contribuye en gran medida a que todos los seres humanos tengamos una mejor calidad de vida. Definitivamente el acompañamiento terapéutico viene a dar esta pauta para poder conocernos nosotros mismos. Fíjate que si pudiéramos hablar de qué tuvimos de bueno en la pandemia, me parece que fue justamente esto, el poder acercarnos a nosotros mismos, el estar confinados, el estar recluidos en nuestras casas, el poder convivir quizá más de cerca con nuestros familiares, con nuestras parejas, con nuestros hijos y con nosotros mismos, ¿no? Nos permite hacer un alto repentino a nuestras vidas y darnos cuenta que quizá a lo largo de nuestra vida no nos hemos hecho cargo de muchas situaciones que venimos arrastrando por ahí desde la infancia, los que somos adultos, bueno, en nuestra adolescencia, en nuestra primera juventud, y que finalmente cuando tú le das voz, cuando tú le das apertura, cuando le das palabra, realmente vienen una serie de situaciones que, bueno, se tienen que resolver a través de un acompañamiento terapéutico. Eso sería lo más recomendable. Una herramienta, creo que quizás esto viene como un poco a mi segunda pregunta. Es la herramienta, pero también es necesario como un esfuerzo de manera individual o en este caso interno para que se pueda, pues quizás llegar un poco como al objetivo, quizás esa podría ser la otra pregunta. ¿Es o no? Sí, efectivamente. Si me lo permites, quisiera retomar un poco el título de esta charla, de este encuentro, que tiene que ver con los tabús, justamente. Me parece que cuando empezamos a unificar conceptos, podemos tener una misma línea de conversación. Fíjate que sí, el tema del acompañamiento terapéutico tiene que ver justamente con este 50% del paciente y 50% del proceso terapéutico. Efectivamente, cuando tú necesitas y reconoces sobre todo que necesitas algún tipo de ayuda de un especialista, que además este especialista cabe mencionar que es una persona que está entrenada, que ha recibido una instrucción. Nosotros decimos que somos una hoja en blanco que nos permite escuchar al otro sin ningún juicio, en un espacio seguro, que le permite a la otra persona hablar
que se sienta juzgada, sin que se sienta señalada. El especialista está entrenado para poder justamente dar este acompañamiento. Pero puedes estar con el mejor especialista del mundo, pero si tú no tienes esa intención de cambiar, de mover, de modificar, como decimos en terapia, de hacerte cargo, bueno, difícilmente se podrá hacer ese cambio que esperábamos. Fíjate que dicen por ahí, yo leí el otro día algunas definiciones de locura, ¿no? Me parece que la gente cuando alguien le dice, oye, ¿no has pensado ir al psicólogo? La gente normalmente decimos, no, yo no necesito terapia, ¿no? Porque no estoy loca. Y leía una definición de Albert Einstein que decía, la locura es seguir haciendo lo mismo esperando que las cosas se modifiquen. Y dices, ah, sí, qué interesante. Entonces sí, creo que si aplicamos esta definición, muchos entraríamos justamente en este círculo, ¿no? De que sí necesitamos acompañamiento terapéutico. Pero sí, efectivamente, va a depender mucho de la intención que nosotros tengamos para cambiar. A propósito de que retomaste el tema con el cual titulamos esta charla, venía a mi mente como este hecho de decir, pues muchas ocasiones justo no creemos como en una opción el acompañamiento porque hay muchas ideas ahí preconcebidas sobre ello y quizás cuál es, además de la que ya dijiste, que es como este tema de creer que mm, poder asociar quizás el tema de la locura podría ser como que es necesario. Además de esa, ¿qué otras consideras que podrían ser otras bueno, de los tabús, pues, que impiden creer en el acompañamiento psicológico como en una propuesta para poder tener una mejor calidad de vida? Bueno, ciertamente, si hoy nos permitiéramos hacer una encuesta, ¿no? Y poder hacer un sondeo con todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión, seguramente tendríamos un sinfín de ideas preconcebidas, de mitos que giran alrededor del acompañamiento terapéutico. Yo he escuchado desde, es más barata y más rápida una pastilla que una psicóloga. O mira, yo fui educado con la chancla y soy ahora un hombre de bien, ¿no? Por ejemplo, además de esto, no, yo no necesito terapia, la terapia es para los débiles, yo puedo resolver mis problemas. O, no, ¿para qué voy a terapia? Los terapeutas solo te sacan el dinero y te tienen ahí toda la vida. No sé, es un poco de lo que he escuchado en mi contexto inmediato, justamente se vuelve un impedimento para poder acceder a un proceso terapéutico. Ok, y hablando ya un poquito a propósito de que sacaste como los procesos terapéuticos, sé que esta charla no nos vamos a centrar en ellos, pero a lo mejor, ¿cuáles consideras, o bueno, en tu experiencia, por ejemplo, cuáles son los que tú desarrollas para que nuestro público comience a tener un acercamiento como más como entendible, pues, de estos tipos de proceso, por ejemplo? Bueno, mira, esto también es muy interesante. Cierto es que no nos va a dar el tiempo que tenemos hoy en esta charla para poder establecer todos los lineamientos, no solamente que es una terapia, sino que qué es la psicología que se encarga. Pero sí me gustaría mencionar brevemente que cuando hablamos de psicología, pues estamos hablando de una ciencia, es una disciplina la cual nos permite tratar de entender cuál es el comportamiento del ser y en base a esto poder dar un acompañamiento. Fíjate que muchas personas a proceso terapéutico llegan con algo que se llama demanda de amor. Normalmente dicen, yo quiero que me des un consejo porque estoy pasando por una determinada situación y entonces necesito que me aconsejes. Fíjate que ese también es otro de los mitos que existen alrededor de los terapeutas. Los terapeutas no damos consejos. Hace un rato yo decía, somos como una hoja en blanco, que el paciente, la
persona que se acerca a llevar una terapia realmente se refleja en nosotros. Nosotros utilizamos diferentes técnicas dependiendo de los procesos terapéuticos a los cuales nosotros como especialistas estemos inclinados a desarrollar. Sin embargo, el punto primero es hacer un diagnóstico. Este diagnóstico no es para señalar o para etiquetar como de repente se piensa. Fíjate que todas las personas que nos dedicamos a la salud mental tenemos un libro que es como el que nos rige, yo siempre digo, es la Biblia de todos los que nos dedicamos a salud mental. Es el DSM-5. Es un nombre un poco extraño, pero en este manual de trastornos están descritos todas las formas y las posibles situaciones las cuales el ser humano a lo largo de toda su vida puede presentar en algún momento. Es decir, no quiere decir que las personas que en algún momento requieran de un psicólogo lo van a requerir toda su vida. Muchos de nosotros nos enfrentamos a diferentes procesos en la vida que nos va costando a veces resolver o hacernos cargo o solucionar. Entonces, el DSM nos puede describir y todos los especialistas que nos dedicamos a la salud mental tenemos diferentes tipos de intervención, pero como les decía, el primero es hacer un buen diagnóstico y saber qué es lo que en este momento podemos presentar. Puede ser crisis de ansiedad, que son uno de los trastornos que se ha detonado más en este efecto postpandémico, ¿no? Trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de sueño, trastornos alimenticios. En los chicos se desarrollan también muchos trastornos que tienen que ver con el aprendizaje, porque evidentemente la modalidad, hablando de educación, cambia muchísimo, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de terapia, exactamente, pero creo que podemos empezar con un buen diagnóstico para saber qué es lo que nos está pasando en este momento y de qué manera intervenir, porque de esto va a depender también la intervención terapéutica. Por ejemplo, también algo que se me hizo interesante de lo que comentabas es como que hay esta asociación sobre que el psicólogo da consejos, pero que de alguna forma, no sé, tú nos lo platicarás al ser la especialista, pero este proceso de que ahora no solo se identifica como de dar consejos, sino como que es una invitación a ser más consciente de las emociones. ¿Esto evolucionó o siempre ha sido así? ¿Sí me explico? O sea, la pregunta es, ¿la psicología evolucionó porque antes era asociada a que el psicólogo te daba consejos o siempre ha existido esta idea de que nos permiten los acompañamientos psicológicos ser más conscientes de nosotros o no? Sí, fíjate que siempre ha existido, en realidad siempre ha sido esa la línea. El animarse, el estar en un proceso terapéutico, lo que te va a permitir es definitivamente conocer. En tanto tú conozcas quién eres tú, cuáles son tus alcances, cuáles son tus herramientas, cuáles son tus talones de Aquiles, qué necesitas. En tanto tú te conozcas, no solo mejoras tu resiliencia, no solo mejoras tus habilidades de interacción social con el otro, sino te permite reconocer al otro, ¿no? Al otro entendido como esta persona inmediata a ti, ¿no? Puede ser compañero de trabajo, pueden ser tus hijos, pueden ser tu pareja, en fin, al otro, no de otro, como ese inmediato que convive, que se vincula contigo. Efectivamente, como lo dijiste, la psicología siempre ha estado enfocada en el autoconocimiento. En medida que tú te conozcas, reconoces al otro. Ahora, si me preguntas cómo ha evolucionado como este efecto pospandémico, pues definitivamente son las terapias en línea. De manera muy particular, hace unos 4 años, cuando de esto se hablaba, ¿no? Me ofrecían una empresa de acompañamiento terapéutico por llamada telefónica. Yo decía, no, eso no funciona. Tienes que ver al paciente de frente, tiene que haber esta transmisión, tiene que haber este vínculo, ¿no? Y bueno, hoy por hoy, hablando de evolución en tanto a la psicología, definitivamente los procesos terapéuticos se han
en línea, no solo por teléfono, sino usando este tipo de plataformas como las que usamos hoy, definitivamente es lo de hoy. Me parece que hablando de evolución es justamente donde ha avanzado. Pero sí, el enfoque es el mismo, el enfoque va hacia el conocimiento. Por ejemplo, en tu experiencia, el uso, más bien, se intensificó quizás la búsqueda del acompañamiento psicológico, por ejemplo, en tu caso, de la pandemia o fue el mismo, por ejemplo. Bueno, en mi caso muy particular y de algunos otros compañeros también que se dedican justamente a dar este servicio, yo te puedo decir que no he dejado de trabajar, incluso cuando la pandemia estuvo más fuerte, en la primera ola, en la segunda ola, en la tercera ola. Es decir, mi área de mucho está enfocada al desarrollo de habilidades con niños que tienen algún trastorno de neurodesarrollo, se vieron muy afectados porque se cierran las escuelas o se manda modalidad en línea, pero estos chicos que tienen algún tipo de discapacidad es muy difícil que puedan seguir una dinámica en línea. Entonces, los papás, al verse sin la escuela, que es un medio donde estos chicos pueden desarrollar sus habilidades, pues se quedaron con la terapia, decían, por lo menos con la terapia. Pero al ir avanzando el tema de la pandemia, mi cartera de pacientes aumenta de adolescentes. Muchos de ellos presentan situaciones, sobre todo de depresivo y de ansiedad. Muchísimos, muchísimos con trastornos de sueño, con trastornos incluso alimenticios, muchos trastornos emocionales. Pero también aumenta la población de adultos jóvenes, también de padres de familia. Yo no sé, me atrevería a decir que sí aumentaron los niveles de ansiedad y yo me atrevería a decir que incluso aumentaron los casos de separación, hablando de parejas, de divorcio. No he leído estadísticas actuales, pero me parece que se aumenta. Por ejemplo, hay personas que, digamos, como que en el acompañamiento, no sé, aquí en el consejo, eh, llegan de alguna forma porque sufrieron algún delito o hubo alguna circunstancia. Pero para quien de alguna forma quizás no ha vivido como algo de este estilo, ¿qué podrías considerar o decir que son como esos pequeños destellos que abren como esta idea de quizás yo pueda necesitar como un proceso terapéutico, ¿sabes? ¿Cuáles considerarías que serían como esas pequeñas como anda muy de moda el término de las red flags, ¿no? Que serían como de aquí hay algo. Podría a lo mejor necesitar un acompañamiento psicológico para que quienes nos vean, o más bien quienes nos están viendo en este momento, pues conozcan qué podría ser un indicio. Fíjate que nuestra cultura mexicana, latina, me atrevería a decir, sigue habiendo abuso alrededor de la psicología. Y muchas veces nosotros somos nuestro primer impedimento cuando decimos que no necesito. Eh, el área que ustedes desempeñan, el trabajo que ustedes llevan a cabo, me parece que no solamente es de suma importancia, sino el alcance que ustedes pueden tener llegando a la gente, ¿no? Diciéndole, justo estos son como los puntos de alerta que tienes que tomar en cuenta para saber si necesitas un proceso terapéutico. Me parece a mí que tiene que ver justamente con el sentir, con el permitirse sentir con uno mismo, ¿no? Fíjate que al consultorio llegan muchas mamás, sobre todo, mujeres, que viven una situación familiar, una situación de pareja, una situación laboral, donde existe violencia, existe agresión, existen muchas faltas de respeto, pero que no ha sido su vida cotidiana, no ha sido su día a día, lo normaliza. Hablando del concepto de normalización como esto que se vive en el día a día. Sin embargo, cuando tú les preguntas si son felices, si están
tranquilas, tranquilos con ellos mismos, si sus expectativas han cumplido, si eso que imaginaron, si eso que tuvieron algún día ha llegado a cumplir satisfactoriamente su proceso, su vida. Y ellos te dicen, no, habría que cuestionarse realmente si lo que necesitan es un espacio terapéutico para poder ayudar, ¿no? Yo creo que el permitirse sentir, el permitirse cuestionarse si la vida que llevas en este momento te satisface, te sientes pleno, te sientes a gusto, te sientes contento. Y si no, bueno, pues hay que hacer algo con esto. Fíjate que muy al margen de esto, leía que hace algunos 2 o 3 años se hizo por ahí un estudio en la Universidad de Londres, justo en el marco del Día Internacional de la Felicidad. Y esta pregunta me lleva mucho a cuestionarnos esto de, ¿somos felices? Porque la felicidad es un término muy subjetivo. Lo que para ti te hace feliz, para mí no justamente lo que necesito para ser feliz, ¿no? Y, ok, ok. Entonces, les decía, leía un estudio donde hacían una comparación de todos los países para saber cuál era el país donde la población de ese país se sentía más feliz. Y evidentemente al sentirse más feliz, hablaban de una estabilidad no solo física, no solo un bienestar físico, un bienestar económico, sino también un bienestar emocional, algo que tiene que ver con la salud mental. Y bueno, este estudio que hicieron hace 3 años en la Universidad de Londres apuntaló a países justamente como Finlandia, como Noruega, Dinamarca. Y bueno, yo vi que México ocupaba el número 25 en esta lista de los países más felices. Y entonces empecé a leer por qué. Bueno, pues porque en México no nos sentimos plenos. Vamos al lugar 5 de 90 países estudiados. Bueno, en realidad no estamos tan mal, estamos un poquito arriba de la mitad. Sin embargo, empezaron a ver que a Noruega, a Islandia, a Finlandia les hacían feliz. Y tenía que ver con la salud mental, con sentirse plenos, con sentirse satisfechos con lo que hacemos en el día a día. Que al final la forma en cómo nos sentimos o las cosas que hacemos para sentirnos, pues tienen una relación completamente directa con nuestro bienestar y con el concepto de felicidad o lo que podemos como lograr entender como eso, ¿no? Y, por ejemplo, entonces, sí o no, el acompañamiento psicológico puede contribuir al bienestar, Sí, por supuesto. por supuesto. Y, por ejemplo, em, en el caso de las personas que tienen o que han vivido alguna, digamos, en tu experiencia, es decir, pacientes que han vivido algún tipo de violencia, por ejemplo, necesitan un tipo de acompañamiento específico o esto evidentemente se da un poco como por el tema del diagnóstico, ¿no? Que nos hablaste al inicio. ¿Cómo se da, más o menos? Fíjate que la experiencia me ha dicho que no todos los tipos de terapia son para todas las personas. Habemos especialistas que combinamos 2 o 3, 4 quizá métodos o técnicas de intervención terapéutica, porque no todo funciona para todos. En mi caso muy particular, yo tengo también una formación psicoanalista, lo cual me permite no solamente una escucha activa, ¿no? Sino me permite ir definiendo qué tipo de acompañamiento necesita una persona. Y a veces no solamente va a depender de la situación que esté viviendo, depende en realidad de la personalidad, del contexto y de la propia dinámica que tenga esta persona para poder salir adelante. Entonces, para mujeres, sobre todo víctimas de violencia, un acompañamiento de una mezcla de técnicas
técnicas psicoanalíticas con cognitivo-conductuales apoyan muchísimo, desde la escucha analítica, desde el hacerse cargo, desde poner el aquí y el ahora, desde hacer este proceso doloroso, sí, que tiene que ver con ir hacia atrás, retomar vivencias, retomar experiencias vividas a veces desde edades muy tempranas, ¿no? Incluso yo siempre digo, es como un buzo, ¿no? Que se sumerge en lo más profundo de nosotros y poder revolver y poder revolver y poder ver que está ahí, ¿no? Y que eso que está ahí todo el tiempo quiere salir, ¿no? Y se manifiesta justamente en una serie de síntomas que tienen que ver con el abuso de sustancias, con la misma agresión, con el victimizarse, con el no poder salir a veces de relaciones no solo de violencia, sino muy complicadas, el tener, nosotros decimos, conductas de riesgo, eh, todo esto que nosotros conocemos como síntoma tiene una base mucho más profunda y que tiene que ver con estas vivencias que las personas vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, los procesos terapéuticos en realidad consisten en echar una mirada hacia atrás, una mirada hacia adentro también, en retomar experiencias vividas, retomar esas experiencias que normalmente queremos olvidar porque han dolido mucho, porque han marcado nuestra vida, pero que es importante resolverlas, porque es importante retomarlas y nombrarlas, como nosotros decimos, para poder hacernos cargo de lo que nos toca y no nos toca pues simplemente desecharlo y seguir adelante. Fíjate que en terapia nosotros decimos que cuando solo se trabaja con el síntoma, es decir, te sientes mal, entonces necesitas tomar una técnica para sentirte bien. Y, no sé, tienes problemas de sustancias, bueno, entonces vamos a mantenernos sin el consumo de sustancias, ¿no? Es decir, solo trabajamos con el síntoma, solo ponemos un curita a un pie diabético, ¿no? Es decir, en cualquier momento este curita se va a botar y va a salir. Y entonces el síntoma todo el tiempo va a estar ahí. Entonces, en mi tipo de terapia, esto no solo va a depender de la situación que está atravesando la persona, sino de la misma personalidad de cada una de las personas que se acerquen a este proceso terapéutico. Pero sí o sí la terapia, sí o sí mejora la calidad de vida, sí o sí apunta hacia el bienestar. Gracias, Gaby. Aprovechando también que vemos que tenemos, pues bueno, a personas que nos están escuchando, pues les invitamos a que si tienen alguna pregunta para ti, para nuestra especialista en esta tarde, pues no la dejen en la sección de comentarios y al término de esta charla, pues podremos dar un espacio para poder atenderlas específicas, lo que gusten. Eh, Estamos, pues bueno, aquí para poder solventar sus dudas. Eh, Venía un poco a mi mente el decir, para quien no ha tenido un acercamiento con un proceso de acompañamiento psicológico, eh, por ejemplo, sé que quizás de acuerdo a lo que comentabas de el tipo de paciente, va a ir dirigiéndose el enfoque del acompañamiento, ¿no? Eh, este acompañamiento normalmente se da, ¿cuál es lo más recomendable? Una vez a la semana, una vez cada 15 días, o sea, en tu experiencia y sobre todo para quienes de alguna forma no han tenido en algún momento un acercamiento, ¿qué es lo más recomendable? ¿O cómo tú podrías eh, sugerirlo, digamos? Sí, justamente comentábamos hace un rato que la intervención va a depender mucho del paciente y de la situación. Cuando hablamos de hacer un diagnóstico, sobre todo a niños y adolescentes, lo más pertinente es que se haga un diagnóstico, nosotros decimos de corrido. Hay algunos especialistas que durante toda una semana hacen citas a diario, al tercer día, para poder hacer esta evaluación, lo cual nos va a permitir no solo agilizar
la intervención, sino en tiempo corto vamos a poder saber qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de trastornos emocionales, lo que nosotros buscamos es que sea intervención, el acompañamiento terapéutico una vez por semana. Las sesiones aproximadamente duran 1 hora, 50 y 60 minutos aproximadamente, y lo más recomendable es que sea una vez a la semana. Sin embargo, el proceso terapéutico, a veces los pacientes nos llegan a preguntar con mucha frecuencia, y como en cuántas sesiones estoy lista, yo diría, ojalá, pues sí, ¿no? Ojalá tuviéramos un tabulador que nos permita decir, bueno, mira, trastorno emocional solamente es de esta naturaleza con 5, con 6. Esto va a depender mucho de cómo el paciente trabaje, nosotros decimos así, en este espacio terapéutico. Pero la realidad es que los procesos terapéuticos después se van haciendo más estudiados. Tenemos pacientes que vemos cada 15 días. Yo tengo pacientes ahora mismo que veo sola una vez al mes. Bueno, tengo pacientes incluso de la sierra que ahora solo me visitan 1 o 2 veces por año, ¿no? En este seguir acompañándonos, en este seguir, eh, sobre todo en adolescentes, ¿no? Seguir confirmando que van bien, ¿no? Pero el proceso terapéutico y su duración va a depender mucho del trabajo del paciente. El proceso específicamente. Solo es como un habla constante, en este caso, del especialista al paciente, o se puede dar a través de actividades, no sé, como a veces había esta asociación de decir, ah, cuando un maestro te pone a dibujar algo, ahí puede encontrar cosas, o hay otras formas. ¿Nos podrías platicar un poco sobre esto? Claro, la principal herramienta que tenemos nosotros los terapeutas en este espacio terapéutico, que es un espacio seguro, es la palabra. Definitivamente, nosotros decimos, cuando nos estamos, nos hacemos cargo. Sin embargo, sí es cierto, existen una serie de técnicas, sobre todo cognitivas conductuales, que consisten en una serie de actividades que el paciente va desarrollando durante toda la semana, lo cual le permite darse cuenta de muchas cosas. El espacio terapéutico ya no solo ya es ahora, ¿no? Es de frente con el terapeuta y el paciente. En realidad el proceso terapéutico, una vez que lo entiende, lo acompaña. Fíjate que me permites, me un poco hablar de la constitución psíquica del ser humano. Los seres humanos constituidos como por 3 partes psicológicas hablando. Hay 2 partes muy importantes, bueno, estas son importantes, pero la más importante es el inconsciente. El inconsciente es que siempre está ahí, ¿no? Normalmente no lo vemos, pero está ahí. En el inconsciente guardamos muchas experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y el inconsciente actúa todo el tiempo. Pareciera que hoy mismo en esta charla estamos desde un plano consciente. La verdad, el 90% de lo que se ha hablado aquí es un plano inconsciente. Y esto no es responsable, que habla de nuestra propia vida. El inconsciente a actuar, a manifestarse en los procesos terapéuticos todos los días, todo el tiempo. Entonces las personas que entran a un proceso terapéutico de repente van manejando o están haciendo una comida o están haciendo sus labores de vida cotidiana. Es como, sí, me acordé de cuando vaya al terapeuta, me voy a acordar de decirle, ya, sí, cierto, ya recuerdo por qué me dijo esto, ¿no? Y entonces el proceso terapéutico empieza a trabajar, ¿no? Como esta máquina interna desde el inconsciente que todo el tiempo se manifiesta. Entonces, el proceso, vamos, no solamente la palabra, solamente en el espacio terapéutico, sino algunas actividades incluso que los terapeutas vamos en el día a día manifestando todas estas respuestas que las personas buscan cuando se acercan a un proceso terapéutico.
Ok, Gaby, qué interesante. La verdad es que esta última parte ha sido muy enriquecedora, sobre todo como eh, para quienes no saben o han tenido esta oportunidad o necesidad también de acercarse, entiendan un poco el panorama. Y ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿cuáles han sido las experiencias quizás más gratificantes que has tenido cuando, no sé, ya das de alta a un paciente o cuando encuentras como que él ha encontrado, ¿no? En sí muchas respuestas como de su vida, de lo que es, de todo esto? ¿Tienes alguna que quizás sea como, pues no sé si más, si emblemática, representativa, pero que a lo mejor en tu profesión representa pues algo quizás también, evidentemente creo que no puedes solo haber una, ¿no? Porque pues vaya, muchos pacientes, ¿no? Pero ¿cuál sería quizás con la que te quedas como con un poco de recuerdo? Es una pregunta muy, porque ciertamente cuando tienes mucho tiempo dedicado a esto, ¿no? Yo amo mi profesión, amo lo que hago todos los días, porque lo veo como una bendición, como permitir encontrar el camino personas y me permiten marcar de alguna manera su vida o su mundo. Pero si yo pudiera elegir alguna de las experiencias, definitivamente diría que es el trabajo con los niños. Y sí me gustaría que para todas las personas que están bien, no echar por roto si hay algo que está moviendo a las mamás que nos están viendo, a todos los que están a cargo, a la intervención terapéutica no solamente es muy importante, sino va a determinar en gran medida lo que un ser humano pueda llegar a ser, ¿no? Y hacer desde su ser, no desde el hacer, ¿no? A veces las familias me preguntan, oiga doctora, ¿y cree que mi hijo se vaya a casar o vaya a llegar a ser arquitecto o médico? Yo siempre no tengo idea. Ojalá que sea un hombre de bien. El acercar a los niños a un proceso no solo va a mejorar su calidad de vida, no solo va a mejorar su bienestar, sino su pronóstico va a ser mucho mejor, ¿no? Los seres humanos tenemos una historia de vida, ya lo he dicho en varias ocasiones en esta charla, que nos va a determinar en la vida adulta. El, el encuentro con nuestros contextos nos va determinando, ¿no? El vivir en un grupo social, el vivir en una determinada localización de la ciudad, el ir a determinada escuela, que nuestros padres estén juntos o separados, que hayamos sufrido alguna situación de abuso, de maltrato, de acoso, a lo largo definitivamente va a determinarnos a veces en la elección de pareja, tu determinación en tu realidad adulta, en nuestra toma de decisiones. Y a mí me gustaría que la gente que nos escucha el día de hoy, si ve por ahí que de sus hijos hay algunas que pueden ser de terapéutica, asistan con un especialista, porque historia a mí que las intervenciones no son lo más gratificantes para mí como especialista, sino de verdad un mayor impacto benéfico en la intervención con los menores. Muchas gracias. Bueno, pues sin duda, esto último que acabas de comentar nos invita un poco como a cuestionarnos sobre que al final muchas de las situaciones que nos acompañan a lo largo de nuestra vida tienen un eco en lo que definitivamente hoy somos o lo que nos construye. Y creo que bueno, yo me quedaría con eso. No sé, ya las personas que nos están escuchando, si gustan comentarnos algo, nos dirán, pero sí es este hecho de tomar, no sé si cartas en el asunto, pero sí importancia a reconocer que
lo que comentas, eh, distintas situaciones de nuestra vida conforman la forma en cómo pensamos, en cómo actuamos o cómo reaccionamos a las cosas, cómo entendemos las cosas y quizás ese es como el punto del por qué la importancia del acompañamiento psicológico, ¿no? Independientemente también de que quienes pueden acercarse a él por sufrir algún tipo de violencia, quizás, que como quizás son los casos como más recurrentes a partir del acompañamiento que nosotros realizamos, pero el otro podría ser como de que todos quizás, y quiero cerrar con eso, ¿crees que todos en algún momento necesitamos un proceso terapéutico? ¿Sí o no? Justamente ahora que lo estabas mencionando, yo también lo pienso así. La respuesta es definitivamente sí. No importa las cosas que estén pasando, un proceso de duelo, pérdida, eh, algo que no te esté haciendo clic, algo que te cuestione, algo que te mueva, es más, algo que quieras superar, algo que quieres mejorar, algo que quieres alcanzar. Eso definitivamente te apuntala a que tú necesitamos un proceso terapéutico en cualquier momento de nuestra vida. La terapia es para todos, en cualquier momento de la vida. Quizás si tenemos a alguien que nos esté escuchando y diga, bueno, yo ya soy adulta, yo soy mayor, mi vida está hecha, un proceso terapéutico, yo les diría, ¿para qué? Para levantar, para ser positivos en la vida, para disfrutar el lugar que tenemos, ¿no? Para poder hacernos cargo, así, para vivir bien. Vaya preguntas que nos das para cuestionarnos, ¿no? Estas últimas que comentas sobre qué es lo que queremos para con nosotros, ¿no? Gaby, pues ya cerrando porque revisamos la parte de comentarios, de momento no tenemos ninguno, pero pues agradecemos de entrada que hayas aceptado la invitación para poder compartirnos un poco sobre este tema. No sé si tú, por ejemplo, quieras agregar algo adicional, además de que también dónde te encuentran las personas, que si alguien quisiera como también preguntarte algo específico, dónde lo podría hacer. Y pues bueno, si nos gustas contestar esto y pues ya estaríamos terminando. Pues de mi parte, solamente agradecerles, de verdad. Me parece que el Consejo Ciudadano hace una labor sumamente muy loable y necesaria. Y bueno, a las personas que nos están nuevamente expresando la invitación, no tienen que ir conmigo, tienen que ir con cualquier especialista, ¿no? De repente hay personas que me dicen, bueno, yo me acerco a Dios, yo me acerco a un amigo, yo me acerco a un hermano, pero efectivamente una creencia religiosa, un amigo, un hermano, un compañero, finalmente es en este comparrazgo, en este vínculo solamente de amistad. Muchas veces en nuestra vida necesitamos una opinión objetiva, ¿no? Necesitamos ver una situación desde otro punto. Entonces, si alguno de ustedes que nos está viendo necesita un espacio seguro, un espacio donde no es juzgado, sino es escuchado, pues asista con un especialista en salud mental. Y bueno, en mi parte me pueden encontrar de si me lo permite. El mío es 22 27 08 94 49. Y bueno, o sea, escribir un mensaje si tiene alguna duda o si cree que necesita alguna valoración, algún diagnóstico, pues con mucho gusto para servir. Gracias, Gaby. Pues bueno, ya para culminar, a quienes nos están viendo, pues un agradecimiento por escucharnos en esta ocasión. Ya saben que constantemente a través de los medios digitales con los cuales contamos, damos a conocer las actividades que tenemos. Nos pueden seguir como cada miércoles en nuestro programa de Radio Frecuencia Ciudadana. También
pues en charlas como estas, donde abordamos temas específicos que se relacionan completamente y de manera directa con nuestros programas y áreas. Y pues bueno, una invitación a escuchar nuestros podcasts en Spotify. Y evidentemente, pues la otra parte y la que sin duda siempre ponemos eh, al alcance de todas y todos los ciudadanos es la línea ciudadana. De entrada, pues para recibir justamente asesoría jurídica, orientar sobre temas, por ejemplo, de trámites, de dónde tengo que hacer el registro de, bueno, más bien, dónde saco o obtengo una, eh, por ejemplo, un acta de nacimiento, ¿no? Les decimos, les acompañamos sobre dónde lo pueden hacer. Y la otra, pues también es ser el primer vínculo o el primer filtro justo como para recibir este tema del acompañamiento psicológico del cual hoy hablamos. Además, otros programas como el Centro de Integración Ciudadana, donde la gente nos puede hacer sus reportes ciudadanos sobre pequeños problemas que pueden percibir en la ciudad o en la colonia en la cual habitan, que va desde no hay luminarias, el parque de mi colonia está en mal estado, necesita mantenimiento, hay un bache en casa, bueno, perdón, en la calle de la casa, o por ejemplo, un carro lleva ahí desolado mucho tiempo y nadie hace nada. Entonces, todos esos tipos de reportes los pueden hacer con nosotros a través del Centro de Integración Ciudadana SIC Puebla. Y de la línea ciudadana es 222-3099-099. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles en el nombre del Consejo Ciudadano. Mi nombre es Alejandro Vera y gracias Gaby por todo y por acompañarnos. Buenas tardes a todas y a todos.